Comenzamos, vamos a tomar ya los asientos. Este segundo tándem de ponentes es sumamente interesante, como el anterior, donde nos van a hablar acerca de la libertad de pensamiento como expresión de la salud mental. La libertad es ese don que nos ha sido concedido a cada persona que viene a este mundo para podernos desarrollar y el ser humano se desarrolla en libertad. El ser humano que es esclavo está incapacitado para ser él mismo y poder desarrollarse en toda su potencialidad. Y lo que estamos hablando aquí es de un abuso que se ejerce desde el poder político al colectivo, a la nación, al pueblo. ¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen precisamente a través de un sistema que no es democrático, porque el ciudadano tiene que tener las herramientas, tiene que tener los instrumentos para poner límites y control a ese poder para que no abuse del pueblo. Todo esto lo sé yo bien porque yo trabajo también y colaboro con una asociación que se llama Redime, que lo que hacemos es dar ayuda y terapia a personas adultas que en su infancia les truncaron la infancia porque abusaron de ellos. Y el abuso individual, la coacción, el maltrato, la negligencia por parte de los progenitores hacia los niños, eso perpetúa un abuso que se transmite de generación en generación. El resultado de los abusos es siempre un adulto que va a ser un adulto roto. Y entonces ese es el trabajo que hacemos en esta asociación. Y el conocer que el abuso de poder es el causante del daño en los niños es lo que me llevó a investigar un poco acerca de cómo una sociedad puede ser abusada por el poder político. Y precisamente ese tema es el que vamos a tratar. Y es privándole una cosa que es la libertad de pensamiento. Una sociedad donde no existe la libertad de pensamiento es una sociedad esclavizada, una sociedad manipulada, una sociedad controlada, adoctrinada. Y esto es lo que vamos a tratar de descubrir en esa tarde a través de los ponentes. Y os quiero presentar al primer ponente, que es Luis Miguel de Benito, doctor en Medicina. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, doctorado en el programa de Biología Celular por la Universidad de Navarra. Médico especialista de aparato digestivo vía MIR en el Hospital Universitario de la Princesa, en Madrid, desde el año 2000. Licenciado en Filosofía por la UNED, facultativo especialista de área del aparato digestivo en los hospitales Vergés del Toro y Mateu Orfila de Menorca y las Baleares, desde el 2000 al 2007. Facultativo especialista de área de aparato digestivo en el Hospital de Nuestra Señora del Prado en Talavera de la Reina, Toledo. Máster en Dirección Médica y Gestión Clínica por la Escuela Nacional de Sanidad, Instituto Carlos III y la UNED. Máster en Psicoterapia de tiempo limitado por el IEPTL. Experto universitario en Derecho Sanitario y Ciencias Forenses, director gerente de la empresa Revenitos S.L. Servicios Médicos desde el 2009. Y autor de publicaciones científicas en revistas nacionales y extranjeras,
Premio de Ensayo en Humanidades de la Real Academia de Ciencias Médicas de Baleares en el 2006, con el libro El médico tras la verdad, o lo que más se parece a ella. Autor del libro Coronavirus tras la vacuna. Y bueno, Emilio, encantado. El segundo ponente es Emilio Triviño, abogado. Emilio José Triviño es abogado y ha colaborado como articulista en distintos medios digitales. Actualmente escribe en el blog Acción Democrática Ascensionaria, firmando sus artículos con el seudónimo de Cincinnatus. En el año 2020 creó un canal en YouTube junto a Alberto Iturralde y Alejandro Villalba con el nombre Camino a la Libertad. El tema central de sus artículos y sus programas es la libertad política. Bienvenido. Y el tercer ponente es Alejandro González Herrera, empresario y abogado, máster en Intervención Comunitaria y Bienestar Social por la UMA y graduado en Alta Dirección de Empresas por San Telmo Business School. Desde la perspectiva de la salud lleva casi 30 años dirigiendo centros sociosanitarios. Fue máximo responsable de 3 centros de mayores en época COVID y ha organizado y participado en multitud de conferencias, foros y encuentros de ámbito cultural. Es uno de los fundadores y actual vicepresidente de la Fundación Civilización Hispánica. Ha escrito en la revista bimestral del pensamiento Razón Española e innumerables artículos en El Sol Digital. Acaba de publicar su primer libro, 182 miniaturas históricas para atreverse a pensar. Su libro lo tenéis al fondo. Así que, bueno, bienvenido. Pues con vuestro permiso tomaré yo la palabra. Por supuesto. Como parte de la organización también. En primer lugar, quiero darle las gracias a mis compañeros de panel, a los compañeros que han pasado anteriormente. ¿Por aquí se oye? ¿Sí? ¿Ahora? Sí. ¿Ahora bien? Vale. Sí. Bien, pues repito lo dicho. Agradecer en primer lugar la presencia de mis compañeros de panel, la presencia de ustedes, porque es necesario. Para poder hablar de libertad es necesario sentirse acompañado. Una persona en medio de una sociedad que no es libre es una persona aislada, solitaria, y por lo tanto deja de ser libre también. Ustedes forman parte de este sentimiento que vamos a compartir esta tarde para hablar de libertad, concretamente de libertad política. Yo como abogado descubrí hace poco, hace 12 años, que no tenía ni idea de lo que significaba el concepto de libertad. Había pasado por la carrera, había estado ejerciendo ya durante años y reparé en que, dándome cuenta, a través de un maestro, que fue el que me puso en el camino, de que en España no hay libertad política, que es tanto como decir que no hay separación de poderes y representación política del ciudadano, carecíamos de libertad y que por lo tanto estábamos en manos de unos grupos de interés que iban dirigiendo nuestros destinos, los míos, los de mi familia. Entonces, pensé que aquello era una cuestión, un problema jurídico, un problema constitucional, y empecé a comentarlo con compañeros de profesión. Hablaba con un colega de abogado, hablaba con un profesor de Derecho. Oye, que no hay separación de poderes, que no hay representación política. Y yo esperaba una respuesta para justificar la actual situación y corregir el error de percepción mía. Digo yo, esto llevan diciéndome toda mi vida que esto es una democracia, que somos libres, y yo prestaba atención, entonces no me quitaban la razón. Estos colegas, estos juristas españoles,
no me quitaban la razón. No me decían, hombre, ¿cómo estás diciendo que esto no es una democracia? No, me daban la razón, pero me daban la razón y seguían viviendo al día siguiente como si fueran libres. Esto me obligó a replantearme el problema. Dije, el problema no es jurídico, porque estamos tratando una patología jurídica que es un sistema corrupto y corruptor, pero los operadores jurídicos no reaccionan. Aquí hay un problema que va más allá. Es un problema de interpretación de la realidad. Mis colegas no quieren ver la realidad. Y entonces tuve que adentrarme en un campo apasionante, pero que no es el mío, no es mi campo académico, que es el de la psicología social, el de la psiquiatría, el de la neurociencia. Dije, ¿qué lleva a una persona a negar la evidencia fingiendo que no ve una realidad? Y empecé a leer psicólogos, psiquiatras, neurocientíficos y a leer publicaciones científicas, encontrando ese eslabón. Y me daba cuenta de que de la misma manera que mis colegas juristas no querían ver un problema político, las publicaciones de los estudiosos de la salud mental no querían llegar a la frontera política tampoco. Mucha investigación sobre problemas de salud mental, muy bienvenidas todas, pero no encontraba todavía fundamento psicológico, psiquiátrico, neurocientífico que me pudiera dar la respuesta a esta falta de coherencia que hay en la sociedad española. Y ya por fin sé de un título de un libro escrito en 1940 y tanto que se llama El miedo a la libertad. Y ese título tiene que ayudarme en algo. Erich Fromm. El miedo a la libertad. ¿Pero por qué se tiene miedo a la libertad? Amigo, el miedo a la libertad. ¿Por qué el ser humano tiene miedo a ser libre? ¿Es algo natural? ¿Es congénito? Y entonces me fui adentrando en el pensamiento de Erich Fromm y fui encontrando respuestas. Y fui encontrando también a otros estudiosos de la medicina, como mi compañero de panel, Luis Miguel, que en plena pandemia se atrevió a desafiar al establecimiento, voy a decir, de la cultura médica. No voy a decir ni siquiera, no sea que alguien se moleste. Porque no tenía miedo. No tenía miedo. No tenía miedo. No tenía miedo, igual que yo tampoco tuve miedo dirigiendo 2 centros de mayores en plena pandemia. Correcto. Yo no tuve miedo. Correcto. Y por eso, por ejemplo, no me vacuné, por ejemplo. O por eso hice todo lo contrario que me decían que había que hacer. Yo en mi centro, no tuvimos ningún caso COVID hasta agosto del 21. Agosto del 21. Todos los casos COVID que hubieron después ya fue con todo el mundo vacunado. Con todo el mundo vacunado. Pero yo en marzo el 14 de marzo, aquel día tan brutal en el que nos metieron en nuestras casas por medio de un real decreto, yo estaba dirigiendo centros de mayor. Imaginaos toda la gente mayor muriéndose, prácticamente ya hablaban, bueno, China, después Italia, y toca España, y yo me veo en un panorama distópico. Yo creo que me hubiera cambiado por un preso de la ETA en Anclares de Oca, en una cárcel, porque digo, hubiera preferido estar en una cárcel a estar dirigiendo 2 centros de mayores cuando todas las miradas, acordaros lo que fue aquello, todas las miradas eran los centros de mayores y yo estaba allí. Y no, todo el mundo tiene que estar dentro, no se puede salir. Yo a las personas mayores, a mis abuelos, yo los saqué fuera, al exterior. Yo no soy médico, pero yo, en mi falta de miedo, entendí que lo mejor que podía hacer era que estuvieran en el exterior. Él es médico, yo no lo soy. Yo por pura intuición. Digo, ¿cómo va a ser, si es un virus, cómo va a ser mejor estar dentro de un recinto cerrado que en el exterior?
¿Entendí yo? Bueno, me salió bien la cosa porque no tuvimos ningún solo caso de COVID hasta que después se vacunaron, después lo cogió el 100% de la... El 100%. O sea, es decir, estos son hechos, sobre los hechos no se discutan, lo cogió después todo el mundo. Oye, no murió nadie, tuve suerte y tal, pero yo no tuve miedo, que es lo que dice Emilio. El miedo es la emoción más ancestral que existe. O sea, el miedo está perfectamente ensamblado con la libertad de pensamiento, y la libertad de pensamiento se iban hablando 2500 años, desde Aristóteles hasta Karl Popper, llevan hablando de la libertad de pensamiento. Y el miedo fue lo que yo no tuve, y el miedo fue lo que tampoco tuvo Luis de Benito, en esa famosa entrevista que yo la vi, y que manipularon encima. Hombre, yo sí he tenido miedo en alguna ocasión, en marzo de 2020, cuando sabes que hay algo por ahí, no sabes qué, pues tienes miedo por la incertidumbre. Luego, como no puedo estar siempre con miedo, pues ya terminas diciendo, pues mira, si no me muero, pues será que no hay que morirse todavía. Entonces ya pierdes un poco el miedo. Y entonces ya cuando empiezas a ver que los medios de comunicación no hacen más que seguir metiendo miedo, y ya te hartas. Dices en la entrevista, y ya está bien de meter miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede estar permanentemente con miedo. Es una situación muy incómoda. Entonces, claro, miras alrededor y dices, oye, pues no ha pasado lo que decían que tenía que pasar, pues no será esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí se perdió esa racionalidad. El miedo no te deja pensar, no te deja mirar alrededor. La gente, pues, en lugar de mirar si la tele te dice que tienes que salir con paraguas porque está lloviendo, no se te ocurre mirar por la ventana a ver qué está pasando. Y dices, no, hay que salir con paraguas, lo han dicho, hay que salir con paraguas. Y te vuelves irracional por el miedo. Entonces, bueno, yo sí tuve un poco de miedo inicialmente, sobre todo por esa defección, por ese... Coño, todo el mundo corría despavorido. Es como si cuando hay las estampidas estas, ¿no? Uno empieza a correr y dice, no sé, corren los demás, pero pasa algo, no sé, pero están corriendo y habrá que correr. Claro. Y entonces ahí se atropella todo el mundo. Una pregunta, Alejandro. ¿A ti te faltó personal para atender a tus abuelos? No. Perfecto, ya está. Yo tuve porque la gente que se murió porque se fueron todos. Sí, yo tuve mucha suerte, tuve un personal espectacular. Pues eso es lo que les salvó, claro. Y que les sacaras a la calle. Sí. Pero en las residencias donde murió mucha gente, es que les metieron en la habitación porque no había nadie para atenderles y sacarles, y se murieron allí. Exacto. Entonces, claro, luego virus, ha sido el virus. Pues no, ha sido el virus no, que no han comido. Claro, fue una época terrible, fue una época de consignas. Yo empecé a darme cuenta, ahí empecé a tener quizá un poco de miedo social, cuando empiezas a ver la televisión que a los chivatos se le aplaude, a los delatores, y tú dices, pero señalar a la gente, dices, bueno, yo estoy un poco contracorriente, me van a señalar a mí también. Claro, a mí me van a señalar seguro. Y cuando notas que tu personal, sí, lógicamente tú tienes que... La moral tiene que estar siempre muy alta. O sea, porque además está relacionada con el sistema inmune. La moral siempre muy alta. Es una cosa que a mí no me faltó nunca. La moral muy alta. Y tú tienes que trasladar eso a tu personal, incluso también a las propias personas mayores, dando la mayor normalidad a todo ese estadio tan extraño que sucedió. Y digo que eran de consigna porque empiezas a notar cosas. Claro, yo tuve también la suerte de que tampoco murió nadie. Hoy en una residencia de mayores, yo he tenido gente con 100 años. La gente lógicamente se muere, de hecho van allí a morirse, en general. O sea, están en una fase de su vida y acaban muriendo en la residencia. Yo tuve mucha suerte porque ni siquiera murió nadie de otra cosa. Pero como todo este tema duró tantísimo tiempo, duró de febrero del 20 hasta prácticamente tuvimos tema COVID hasta el finales del 22, ¿no? Más o menos, 2 años, cosas así. Cuando de pronto muere alguien de otra cosa y llega a la funeraria y porque está uno atento, por COVID. Pero bueno, y por eso tengo la teoría de que de COVID murió muchísima menos gente de lo que se decía. Yo no sé si... Porque empezaron a poner que de cualquier persona que se moría de otra cosa ponían que era de COVID. Claro. Bueno. La cuestión es que Alejandro, Luis, un servidor, nos dejamos llevar por un razonamiento. El razonamiento fruto de un pensamiento. Yo utilizo como concepto de pensamiento una corriente de ideas. Me lo formé esta mañana para venir aquí, porque vamos a hablar de libertad de pensamiento, y utilizo como concepto para poder enfocaros
lo que yo veo en nuestra sociedad, el concepto de pensamiento como una corriente de información, de ideas ordenadas, que se hace patente en nuestra conciencia, que tiene un propósito, que es la supervivencia y la prosperidad. El ser humano está diseñado para sobrevivir y prosperar en la vida. Entonces, en ese momento de crisis, a mí la realidad me decía que lo que yo estaba viendo en la tele no se relacionaba, no se correspondía con lo que yo observaba en la calle, con lo que yo hablaba en mi entorno personal. Y confié en mi pensamiento. Correcto. No en lo que decían otros, de los cuales ya no me fío. Correcto. Entonces, vuelvo a preguntaros a vosotros, Luis y Alejandro, porque esta pregunta para mí es fundamental, por centrar la cuestión que a mí me interesa para este asunto. El hombre tiene una inclinación al miedo, a ser sometido, o tiene una inclinación a la libertad, a sobrevivir y prosperar. ¿El hombre se corrompe porque por naturaleza nace corrompido o lo corrompen? Decía mi difunta madre que el que tiene el culo arrendado no puede cagar cuando quiere. Lo digo al hilo de entroncando con las ponencias anteriores, porque para mí ha sido muy enriquecedor darme cuenta de que no solo los colegios médicos están pagados, Claro. ¿verdad? Cofradías, ¿verdad? Agricultores, ¿verdad? Ganaderos, ¿verdad? El que recibe subvenciones, pues recibe subvención toda la prensa, todos los medios de comunicación, y la consigna era mete miedo. Entonces, si tú metes miedo y tú sigues a los medios de comunicación, te meten miedo, lógicamente. Entonces no razonas, no eres capaz de aplicar la razón por tu cuenta, porque todos están diciendo, no va a estar ahí. Todos están al unísono metiéndote miedo y diciéndote que pasa esto, y tú estás viendo que no pasa eso. Porque yo estaba en los hospitales y veía, no pasa eso que están diciendo. Pero a ti no te dan el micrófono. Bueno, me lo dieron en agosto por error. Claro. Y no me lo han vuelto a dar. No te lo volvieron a dar. Claro, que es lo que decía en la entrevista con Óscar Terol, que le hacía mucha gracia a Óscar Terol. Claro, decía, pues claro, me llamaban de los servicios informativos de televisión española, de Torre España, para saber qué estaba pasando. Porque tú colaborabas ya anteriormente. Sí, yo por el programa Saber Vivir, pues Claro. estuve 2 años allí. Entonces, del servicios informativos, el director me llamaba. Dice, ¿cómo va esto de la pandemia y tal? Y dice, joder, Ramón, pues si tenéis vosotros los reporteros y tenéis todos los medios. Y dice, bueno, una cosa es lo que contamos aquí, otra cosa es la realidad. Decía. Y yo quiero saber qué es lo que pasa, que me cuente qué es lo que pasa. No querían debate. Y entonces, digo, si quieres yo voy y lo cuento. No, aquí no puedes venir a contar eso. Totalmente. Y entonces, claro, hay una consigna, hay que contar la versión oficial de mete miedo, nueva ola, más PCRs, ya está. Digo, y yo voy allí y voy a decir, no, si es que no hay que hacer PCRs, si que no, ya está bien de ola, está. No, pero eso no lo puedes decir aquí, pues entonces ya no te cuento la realidad. A él le interesaba mucho, para él, para su familia, tal. Digo, si a título personal a ti te interesa y tú lo ves muy interesante porque me estás llamando constantemente para saber cómo va esto, déjame que vaya ahí a contarlo, seguro que a mucha más gente le interesa. Sí, pero no. Entonces, bueno, pues eso sí, así. Entonces, el que quiere informarse, que se informe, que vaya. O sea, si uno se quiere informar de la salud en un colegio médico que está subvencionado por... ¿Qué están haciendo los colegios médicos? Dando charlas del cambio climático. ¿Cómo? Se me acaba la batería. Bueno, así, no. Si se acopla, pues me bajo la voz. Venga. Entonces, decía, si queréis informaros, pues hay que buscar información donde la hay, donde sea verdad y donde uno lo pueda tener elementos para contrastar. Si uno escucha solo una parte, pues yo no sé, un juez que emite una sentencia escuchando solo una parte, pues eso va a darle la razón al primero que le ha contado la cosa, no va a ir al otro, ¿no? Ya, pues ya está, caso cerrado. Entonces, claro, viendo que las subvenciones vienen todas del mismo lado, los fondos buitres, los Black Rocks, tal, no sé qué, que la justicia está pagada, que los jueces están comprados, que tienen cuentas en no sé qué. Claro. Fiscales, imputados. Sí, y lo saben los propios jueces o sus compañeros, igual que lo sabemos los médicos, igual que lo sabemos los del campo, todos saben que están untados. O sea, que la corruptela es general y esto va a entroncar Claro. con la nueva sociedad que haya que crear.
Gente que sea capaz de pensar independientemente de las subvenciones. Claro. La pregunta de Emilio es preciosa. Es para hacer 4 encuentros sobre esto. Imaginaros 2.500 años prácticamente haciéndose esa pregunta. El derecho, la teoría política, la filosofía ha hablado de eso, de la naturaleza del hombre, ¿no? Si realmente es corrupto por naturaleza, si es bueno. ¿Qué opino yo? Yo soy un lector furibundo, entonces, de lo que yo he leído. Si yo fuera seguidor de Hobbes, pues diría, el hombre tiene una inclinación a la corrupción, al interés personal y al egoísmo. Si fuera seguidor de San Agustín, que lo soy, ¿no? Pero quizás en esa parcela, porque soy cristiano y San Agustín es top dentro de la teología, pues también diría, más de una perspectiva teológica, que hay una inclinación también por parte del pecado. Eso sería, digamos, más teología. Si fuera seguidor de Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza. Tú dices, ¿con quién te quedas? Pues quizás me quedo con Kant y con Hume, que están como en un estado intermedio, en que el hombre es pasional, tiene pasiones y le guían las pasiones. Entonces, lógicamente, en unas están los corruptores y los corruptos. Claro, cuando una persona le pueden corromper la élite y no tiene más remedio, porque depende su cargo, porque la mayoría de las cosas que pasan ya no es por ideología, es el cargo. O sea, todo lo que estamos ahora viendo en la televisión es ya el puro cargo. O sea, ya lo de la ideología, eso pasa hace ya tiempo. Entonces, yo me quedo quizás con una parte más intermedia. ¿Y tú, Emilio, qué opinas? Bueno, yo me voy a hacer eco de lo que decía Erich Fromm, que tiene un libro precioso que se titula El corazón del hombre, su potencia para el bien y para el mal. Y Erich Fromm llega a la conclusión de que el ser humano tiene la capacidad de ser íntegro, de ser, en sus términos, biófilo, creativo, convivir en armonía en la sociedad, o tiene la capacidad de ser, en sus términos, necrófilo, destructivo, una inclinación al mal. Un ejemplo que él pone, él hace un psicoanálisis, porque él se especializa en el psicoanálisis, hace un psicoanálisis extenso sobre Hitler, un narcisista necrófilo. Y claro, y cuando hace esa reflexión y entra en la posibilidad que tiene el ser humano de ser biófilo, necrófilo, de ser creativo, bondadoso o destructivo, uno dice, bueno, entonces, ¿por qué llegan sujetos como Hitler o Stalin a alcanzar el poder? ¿Por qué una sociedad como la española se encuentra en un síndrome de indefensión aprendida, en un síndrome de incapacidad? No sabemos qué hacer, no tenemos camino por donde salir para cambiar esto y sin embargo aparece un término nuevo en esta cultura del siglo XXI que es ansiedad económica. Sí. Que es la sensación de que no llegas a fin de mes, que es la sensación de que te va a llegar un recargo de Hacienda y te va a dejar la cuenta empobrecida, que es la sensación de falta de seguridad en el futuro económico. Incertidumbre. Incertidumbre, lo que no quiere el cerebro. Correcto. No quiere el cerebro, se lo lleva fatal, lo de la incertidumbre. Entonces, concluyo, somos capaces de lo mejor y de lo peor. Y entonces digo, si somos capaces de lo mejor y lo peor, ¿qué tenemos arriba? ¿Qué tenemos como dirigentes del Estado? ¿Qué tenemos en la Unión Europea? ¿Lo mejor, lo peor, una mezcla? Si tenemos una mezcla, ¿cómo es posible que los intereses de la ciudadanía nunca vayan por delante de la legislación? ¿Tenemos entonces qué tenemos? Yo lo que describes lo veo mucho en la consulta. La gente sí, tiene un miedo muy grande en la incertidumbre y tal. Yo no tengo preocupación por Hacienda ni por llegar a fin de mes. Es la situación habitual. O sea, que no, para mí no me supone ningún estrés adicional. No sé, en eso me considero un bicho raro. A lo mejor en eso puede residir un poquito
más el que tenga la lengua suelta y, bueno, no le debo nada a nadie, ya está. Entonces vives con despreocupación. ¿Qué hacer en una sociedad que está tan enferma? Sí, es una gran pregunta que me hago y de hecho como médico sí me la he hecho muchas veces y probablemente la decisión de dar el salto al estrellato, de esto, de tal, salir de la palestra y tal y empezar a divulgar, pues venga del hecho de darse cuenta que como médico se están creando unas estructuras totalmente enfermizas, que están haciendo enfermar a la sociedad en su conjunto, están neurotizando. Correcto. Y le están haciendo que no sean felices. Entonces dices, bueno, yo, si no como ciudadano, por lo menos como médico, sí tengo la obligación de denunciarlo. Digo, es que lo que están haciendo está fatal. Están volviendo a la gente imbécil, miedosa, enferma, pero enferma realmente. Y ya no digo nada, pues con los pinchazos o con cosas de estas, ¿no? Pero ya solo psicológicamente le están generando una ansiedad que le está quitando enormemente calidad de vida. Entonces yo como médico tengo la obligación de denunciarlo. Pero No Luis, yo te preguntaba en otra conversación, te decía, pero si es que la medicina es una profesión noble y presumo que el que llega a ejercer la medicina es con vocación de curar, de sanar, igual que el abogado o el juez o el fiscal llega con la vocación de ser útil socialmente, ¿cómo es posible que seamos 4 leones solamente los que nos atrevemos a decir la verdad? Porque el mal ha permeado todas las profesiones de la sociedad. No es más importante la tarea del médico que la del agricultor. Hay que atreverse a pensar, porque decir la verdad, ahora vamos a la libertad de pensamiento, o sea, previo a la expresión es el pensamiento. Entonces nos están atacando la libertad de pensamiento, más que la libertad de expresión, ojo, porque la libertad de expresión, atacar la libertad de pensamiento es mucho más sutil y son bombas de relojería que no te das ni cuenta y que incluso en el mismo lenguaje, que es una herramienta de poder, en el nuevo, lo que decía Orwell, el neolenguaje, el newspeak, o sea, el lenguaje corrompe el pensamiento y el pensamiento la libertad de expresión. Entonces, ¿por qué las élites quieren manipularnos? Primero con la libertad de expresión y de conciencia, que los padres de la Constitución americana en la primera enmienda ya hablaban de la libertad de expresión y de conciencia. En Estados Unidos fue una nación que nació con una libertad religiosa absoluta, por eso hay tantísimas iglesias. Yo creo que las películas se ven, la iglesia del séptimo día, hay 1000 iglesias, porque todas fueron permitidas. No había una religión oficial y no se podían prohibir. Entonces esa cantidad de iglesias es una forma de libertad de pensamiento, porque es junto con la conciencia. Entonces, primero, a mí me encantaba cuando en la época de la crisis nos reuníamos, unos cuantos, y cuando nos sentábamos, digo, coño, es que coincidimos en lo mismo. Pero claro, ¿por qué? Porque teníamos un mecanismo, digamos, especulativo de defensa, muy parecido. Claro, mecanismo de defensa. De defensa. Oye, es que tú opinas esto, y salen los temas, el cambio climático, el tema de la Agenda 2030, y dices, coño, y es que opinamos lo mismo, simplemente porque nos estamos atreviendo a pensar. Una locución latina de Horacio y que Kant popularizó en qué es la ilustración. En un ensayo que os lo recomiendo, el viernes pasado hablé de él, y lo vuelvo a decir, actualidad feroz, como si lo hubiera escrito ayer. Impresionante. Entonces nos atrevemos a pensar y de ahí viene el tener esa capacidad de decir la verdad y de discutir cosas que parece que son absolutamente tabú y que no lo son, porque nada es tabú. Karl Popper, que murió en mitad de los 90, que le llaman el científico de la ciencia, decía que en la propia ciencia es fundamental la contraposición de opiniones. Es cuando se avanza. Claro. Justamente lo que ahora no sucede. Lo que no quieren. Lo que no quieren, no hay debate. El problema es que no hay debate, nos han hurtado el debate. Antes, fíjate lo que dices, Alejandro, que tienes toda la razón. Antes ha mencionado, por parte de Iván, que el agricultor se siente muy solo. Lo que yo le quería decir a Iván es que no es solo el agricultor, es el abogado, el ingeniero, el tendero, el funcionario de X administración. Y algún médico.
el médico. Sí. Y entonces viene al caso un párrafo de Erich Fromm, que habla del hombre-organización. Son 3 líneas que me parecen que iluminan, ¿no? Ilustradoras. Dice: el hombre-organización de nuestros días tal vez sienta que su vida tiene poco sentido, que le aburre lo que hace, que tiene poca libertad para hacer o pensar como le venga en gana, que persigue una ilusión de felicidad que nunca se realiza. Pero si advirtiese plenamente tales sentimientos, estaría obstaculizado para funcionar adecuadamente a su sociedad. Por ello, esa captación de los sentimientos constituiría un verdadero peligro para la actual organización de la sociedad y, en consecuencia, esos sentimientos se reprimen. ¿Qué está diciendo Erich Fromm en este párrafo? Que el ser humano está inserto en una organización, en una sociedad, que en este siglo XXI obedece el mandato de unas instituciones políticas que están infiltradas en otras instituciones públicas que aparentemente tienen un mandato social, como las cajas rurales, los Montes de Piedad, que acaban decepcionando a la sociedad, que acaban engañándola, y que, sin embargo, ese ciudadano que se da cuenta de que no funciona esa felicidad que le prometen, de que sus sentimientos le están indicando que vamos en sentido contrario, los reprime también. ¿Por qué? Porque dice que se pone en peligro la organización si se pone a hablar de esos sentimientos. ¿Y qué es la organización? Antes lo mencionasteis también vosotros. El Estado es la organización. ¿Quién dirige el Estado? ¿De verdad alguien aquí se cree que cuando votamos estamos designando a algún representante de nuestros intereses? Bien, llegamos al tratamiento. Sí, porque en la primera mesa se ha hecho un diagnóstico extraordinario. Se ha hecho un muy buen diagnóstico. Sí. Claro, pero si te quedas en el diagnóstico te deprimes, porque claro, la situación está fastidiadamente mal. Todos tenéis cáncer, os vamos con un catéter, una vía central, vamos a poner quimioterapia a todos. Joder, pues el panorama es que me quedo calvo, ¿no? O sea, hay que decir, dame alguna solución, ¿no? Dame algún remedio. No sé, ¿cuál es el tratamiento? Ha salido el Estado. Bueno, yo, como ciudadano, no experto en leyes, tengo muy claro que todo el hemiciclo no se preocupa nadie de España. Entonces, lo primero que hay que hacer es cerrar fronteras. Es decir, cerrar fronteras, que aquí no se mueve ni Blas, no entra ni sale nadie, es un problema interno. Eso es lo primero que hay que hacer. Y después pedir cuentas a los que han arruinado España. Claro. Entonces, mientras España no tenga soberanía, mientras España no pueda decidir por ella misma, tendrá las injerencias que tiene, pues como le pasa al resto de los países europeos. Les pasa igual en Francia, les pasa igual en Alemania. O sea, Europa es un ente fallido que lo han cogido pues los que gobiernan la ONU, los que gobiernan la Iglesia, los que gobiernan todas las instituciones que son supranacionales y que van buscando el gobierno mundial. Europa es la decadencia del Imperio Romano. Sí, es otra decadencia. Lo estamos viviendo, es decadencia. Sí, sí. Por eso yo no soy negativo en esto. Yo creo que es algo que tiene que pasar. Y es bueno que pase. ¿Cómo? Sí, es bueno que pase. Está podrido. Entonces esto se va a caer. Se va a caer, sí. Con un meteorito solo no lo apañamos. Necesitamos 3. 1, 2, 3, por lo menos. Bueno, pero reconocer que la situación está así no es chuparse el dedo. Tampoco es ser negativo, yo no quiero ser negativo, pero que la situación ha llegado a un grado de deterioro, que la gente tiene miedo a su libertad, porque te han estabulado y suplica, por favor, átame, besaremos nuestras cadenas. Esas eran las 3 frases en las que resumía el libro del coronavirus. Se había metido tanto miedo a la gente que la gente está deseosa de que le estabulen, que decidan por él. Y no solo a mí, que yo tengo miedo, sino a ese que es un desconsiderado, que no tiene medio y pasea por ahí a su perro sin bozal, el dueño y el perro sin bozal. Esos también hay que estabularlos, porque nos ponen en peligro a todos, sin vergüenzas. Ese es el miedo social. Y eso o se supera
Y eso lo van a superar, pero solo unos poquitos, no penséis que muchos. Va a ser unos poquitos, porque hay mucha gente que no va a salir del trauma. Entonces, cuando uno cae en la conciencia de eso, ya no tiene interés perdón por la expresión, por poner los huevos encima de la mesa y decir, voy a llevar la razón. No, la razón da igual, no tienes que pelear por ella. Si la tienes, va a salir sola. Y si te la dan, o sea, son los medios de comunicación los que te dejarán el micro o no. Pero eso es bueno grabar estas cosas, porque cuando ya haya pasado, con el paso del tiempo, dirá, pues hubo gente que lo decía, ¿eh? Correcto. Sin duda. Correcto. O sea, porque claro, a veces me viene algún periodista que me dice eso de, pero ¿cómo dices eso de los efectos secundarios de las vacunas ahora? ¿Cómo lo dices ahora esto? Yo, ¿cómo que ahora? Llevo 3 años diciéndolo. Exacto. O sea, que tú te hayas enterado ahora siendo periodista, la culpa es tuya. Pero yo llevo, mira, aquí están los vídeos, está la hemeroteca. Es decir, si la mordaza existe, si la censura existe, es porque te apantalla el mensaje, pero no porque hayas dejado de decirlo. Te lo dejan decir, pero no llega. No llega. Sí, es que los medios generalistas, porque eso es otra cuestión, lo que es el periodismo generalista, o sea, hay que ir a Internet prácticamente para ya estar informado de ciertas cosas porque no te informan de nada. Yo no te digo que te desinformen, que posiblemente, porque ocultar información es desinformar. Cuando una información es muy palpable y te la ocultan, es igual que desinformar porque no te están informando. Y teóricamente su misión es informar. Entonces, cuando tenemos un problema en España de identidad nacional, porque está maltratada. La identidad nacional está maltratada por... Traicionada, diría yo. Y traicionada. Maltratada y traicionada. Más traicionada por quienes... gobierno, oposición... Ojo, sálvese quien pueda, ¿eh? Sálvese quien pueda. Tenemos hay gente en las consultas de los psiquiatras por eso. Cuando uno tiene un problema de identidad, uno tiene que ir al psicólogo, al psiquiatra, inmediatamente. Si a eso le añadimos, ya hablando de salud mental, identidad nacional traicionada y maltratada, identidad sexual confundida, totalmente confundida. Por doquier, coge a cualquier profesor en ejercicio 25 o 30 años y que te digan ahora que de pronto, como setas, niños que ahora quiero ser niña, niño que quiero ser niñe o niño. Y tú dices, pero bueno, te lo dicen. Y dices, bueno, ¿esto qué es? Eso es confusión. Y a eso añadimos una identidad política equivocada, es un cóctel molotov política, por ejemplo, en relación a lo que nos hicieron en la crisis sanitaria. Yo me crucé en plena crisis con una amiga mía psiquiatra. Me la crucé por la calle. Le pregunté, ¿qué tal? Dice, tengo la consulta abarrotada. Le digo, no me digas. Pero perfil, gente joven. Sí, sí. Claro, es que es ya ataque a la línea de flotación de la gente joven, o sea, que sea el futuro. Porque al final, una nación, cuando se habla de los recursos de una nación, el principal recurso son las personas. Somos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Y cada vez somos menos. O sea, no se tienen hijos, la familia está desnaturalizada. O se toman medidas que la están tomando, ojo, que cuando se toman medidas salen bien, que la está tomando Rusia a nivel familia, la está tomando Hungría. Pero ¿quién toma las medidas? ¿A quién le toca? Bueno, en España, ¿a quién le toca? Bueno. Porque lo que quiero es estimular a la sociedad española. O sea, yo lo que quiero es que nuestro mensaje, nosotros estamos aquí subidos en esta tarima para que cada uno de ustedes, antes mencionó una señora asistente que no habíamos contado con los pescadores de Málaga, que hubiera estado bien. Si lo hubiéramos sabido, encantado, yo soy de Málaga. Es que queremos llegar a la sociedad, es que nuestra obligación, la de ustedes y la nuestra, es salir de aquí y mañana tomando el café con su primo, su vecina o con su tío, trasladarle el mensaje de la realidad, porque eso es salud mental, eso es tranquilidad, es lo que teme el sistema. El sistema nos aísla, no solo a los agricultores o a los pescadores, a los abogados, a los médicos, nos aísla, nos censura, evita que la información, recuerden el concepto que yo les proponía hace un ratito la libertad de pensamiento es una corriente de información ordenada, destinada
a la supervivencia, a la prosperidad, una corriente de información. ¿Cuál es la estrategia, el combustible que emplea el miedo para anular la libertad? El bloqueo, ¿no? La falta de autoridad. No hay autoridad en ningún sitio. Nadie habla con autoridad. Niña, niña, naño, niño, ño. En la educación, en la justicia. ¿Quién habla con autoridad? ¿Quién habla sabiendo? ¿A quién se le deja el micro? Al que no sabe, al tertuliano, al que da una opinión. Que no está mal dar opiniones, pero que no siente cátedra. Entonces, una tarea del mal es la confusión. La autoridad que decía Trevijano, la autoridad se gana. Se gana. No se impone. No se impone. O sea, para mí una autoridad en el campo es el agricultor que sabe de sembrar tomates. Y en una, yo no sé. Y en una casa los padres se ganan la autoridad no imponiéndola. El respeto de los hijos se gana día a día. La autoridad no se impone, pero ¿qué es lo que pasa con nuestras autoridades políticas? ¿Se la están ganando? No, en absoluto. La palabra autoridad viene de augere, nos recordaba, lo repetía una y otra vez el maestro, augere, el que tiene la misma raíz que autor, el que hace crecer. Por eso en el Senado romano eran autoridades, autoritas. ¿Por qué? Porque hacían crecer el imperio romano. Pero ¿qué autoridad tenemos nosotros en las instituciones políticas? En todas las instituciones. Lo que tenemos es violencia. Te vas a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la gente que trabaja dice, ¿pero qué jefes tengo? Claro. Y en sanidad igual, y en todos los sitios. Entonces, ¿son ejemplares? ¿Son potestas que les han puesto ahí? ¿Quiénes? Pues los mismos que pagan para que digan las tonterías que dicen. Y hay que dejarles en evidencia. Y es necesario que el que tiene autoridad en su terreno sepa hacer callar a los mindundis. Sí. El problema de la época que vivimos es que cada vez, decía Darwin, que cada vez nos engañan, nos pueden engañar, o a mucha gente le engañan, personas con menos talento. O sea, es así. Sí, la dejación de una obligación hace que otro que no tiene ni idea tome las riendas y confunde a los demás. Como dicen en etología animal, ¿no? En la manera de lobo se ponen a los más listos delante, no se ponen a los más tontos, ¿no? Pues aquí hacemos al revés. Sí. Los más tontos se ponen al frente y todos los demás aplaudimos. Sí. Pero es así. O sea, yo recuerdo de cuando estudiaba EGB, pues siempre se elegía delegado al más payasete, no al más capaz, al más payasete. Y esto evoluciona y termina siendo presidente de gobierno. O sea, que a mí me eligieron delegado. No. Hay excepciones como en todo, pero bueno, cada cual que cuente su experiencia. Pero es verdad que muchas veces el espíritu de servicio y la competencia no se veía recompensado. Bueno, pues dirige, tira para adelante. No, ¿a quién? Pues. Y ahora en la política pues sucede con más motivo. O sea, el arribismo, ¿no? Todo el mundo se apunta, ¿no?, a nuevas generaciones del partido que sea, pues para medrar. Claro. Y tiene menos luces que un barco pirata. Pues a eso voy. A eso voy. Y ahora voy a ejercer un poquito yo ya como abogado, que se dedica al estudio del poder político. Al no existir separación de poderes, al no existir representación política en cada acto electoral, estos que nos venden con tanta propaganda, los mecanismos de impulso de intereses sociales a la clase política fracasan. No existe comunicación entre lo que el elector elige, ratifica con una papeleta y lo que decide el político, el legislador y el gobernante. No hay relación. Este es el gran engaño. La autoridad está perdida. ¿Pero qué utilizan? El miedo. El miedo bloquea. Y entonces nos callan. Cuando a alguien se le ocurre subirse a un sitio como este para decir alguna verdad, el entorno te dice, pero hombre, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Claro, hace falta valentía. Necesitamos la valentía de España. Esa es la terapia que yo propongo, Luis. Yo no sé, tú eres el médico, pero... Mira, Emilio, en todos los sectores hacen falta autoridades que callen a los incompetentes y se la jueguen.
y se la jueguen. Yo de un tiempo a esta parte, lo sabéis, si no es por chulería, he desafiado a los médicos, a los colegios de médicos, he desafiado a las instituciones, a los jefes de servicio, a los catedráticos, a los decanos de medicina, a que salgan a explicar qué pasó en 2020 y después. He provocado, he instigado a los medios de comunicación a un debate que no se va a celebrar nunca. Claro. ¿Por qué? Porque terminas diciendo, señores, yo que soy un mindundi, que no tengo un currículum muy brillante, yo no soy catedrático, yo no soy jefe de servicio de nada, yo me siento capaz de poner en evidencia a todo el que defienda lo que ha dicho el Gobierno con respecto al manejo de la pandemia. Pero Luis, eso te salva a ti como persona y como médico, pero no salva a la sociedad. No. Yo lo que quiero es que la sociedad, a través de un debate de eso o de ese desafío, ayude a despertar de que probablemente hemos sido engañados. ¿Probablemente? Probablemente, el que lo dude todavía. Porque por lo menos que le surja la duda. Yo sé que aquí no, porque la gente que viene aquí ya se lo sabe. Quiero decir, ya tiene el diagnóstico, ya lo sabe de antes. Pero hay mucha gente que no, que sigue pensando que es lo que había que hacer. Es que no había de otra. Es muy difícil. Usted la han engañado. Lo que pasa es que reconocer que me han engañado es muy duro. Exacto, Luis. Es que eso toca el ego del ser humano. O sea, porque cuando te han engañado, sin vergüenza el que me ha engañado, tú te puedes autocalificar, he sido un poco ingenuo, pero reconocer tú después que te han engañado es que está tocando el ego. Entonces, eso es complicado, eso es difícil. Y eso es lo que está pasando mucha gente, por eso no quieren que haya debate. Stuart Mill, en su obra sobre la libertad, fíjate qué título, insiste en que hay que contrastar opiniones y si no se hace y se silencian, es un crimen contra la humanidad, habla. Antes de ayer, un ponente que estuvo aquí en el primer encuentro, Guillermo Rocafort, estuvo aquí, fue un debate buenísimo con Alberto Iturralde, le hicieron un programa especial a él y a 2 o 3 más en La Sexta. Guillermo es muy amigo mío y ha escrito el prólogo de mi libro. Todavía no hemos hablado él y yo porque esto ha sido ayer. Ayer estuve en la reunión secreta con el doctor Gaena y hablaron de eso. Y claro, tú dices, bueno, te hacen un programa, tú te sientas en la televisión a ver la televisión y te hacen un programa y tú te ves ahí porque no lo sabes, lo que van a decir de ti, te pilla de improviso, pues bueno, no. Él ya sabía de que iban a hacer un programa sobre él. Era sobre, lo querían poner poco menos que se come a los niños ucranianos crudos, él es hijo de Putin y él tiene unas relaciones poco menos que de espía, no sé qué. O sea, una cosa. Entonces, él, como sabía que iba a hablar de él, manda un burofax a La Sexta, a 3 Media, manda un burofax. Dice, mira, estas son mis relaciones académicas con Rusia, son estas, sabidas por todo el mundo, y ¿por qué no me llamáis? Es muy fácil, un debate, aquí estoy. No me he muerto, estoy aquí, un debate. Nada, por supuesto no le contestan y ponen, no, es el silencio, es que no interesa el debate. Claro, es censura. Es censura, porque, y en el caso de Guillermo no, pero en otros, provoca el efecto demoledor, que es la autocensura, que eso ya es demoledor, eso es ya, ese es ya la cúspide de quien te quiere dominar. Callarte, que tú te calles sin que nadie te diga nada. Es el control absoluto. El control absoluto. Entonces, lo que dice, claro, ¿por qué no te llevaron a ti? Porque después de estar colaborando en Televisión Española, no te volvieron a llamar. Porque en un directo eres un peligro, una piraña en un vídeo, es que eres un peligro en un directo. Y en un diferido son ellos, porque te manipulan lo que digas. O sea, que Claro. Luego lo editan y te hacen decir lo que no quería decir. Exacto. Porque sí que luego con la 4, con Risto Mejide, dice, no, si quieres le grabamos y luego... No me grabéis. Yo si queréis voy en directo, pero no me Totalmente. grabéis. Porque grabar, pues eso, luego te cortan. Eres un peligro para el sistema, Luis. Claro. Bueno, Es que- para el sistema tal y como quieren imponerlo, para la sociedad esclavizada, claro que sí. ¿Por qué? Porque a mí me parece que un ser humano cuando es libre y piensa, mola mucho. Bueno, pues ese peligro es en Occidente. No sé si me podrá pasar esta chica de... Si es tan amable, es un minuto, les voy a poner unas imágenes de un Robert Kennedy Jr., un político estadounidense, para que entiendan la dimensión del problema que estamos planteando aquí. Cuando tú puedas... Quiero que todos recordéis 3 cosas. 3 reglas. Una es que cuando le das a un gobierno un poder,
nunca renunciará a él voluntariamente. Segunda regla, si le das un poder a un gobierno, al final abusará de ese poder al máximo posible. Y la tercera regla es que nunca nadie ha salido del totalitarismo. Robert Kennedy Jr. Ha sido abogado durante toda su vida, ha estado ejerciendo como abogado, pero llegado a la pandemia fue objeto de una censura feroz. Él, como algunos otros aquí en España, desconfiaba del relato oficial y cuestionaba, basándose en criterios clínicos de otros colegas médicos, investigadores, cuestionaba el relato oficial. Lo cancelaron varias veces, ¿no? Entonces se dio cuenta de que había un gran problema en Estados Unidos, y es que ellos en 1787, con una constitución, lograron lo que no hemos logrado todavía nosotros: otorgarse un gobierno que respete los derechos fundamentales, que respete la separación de poderes. Ellos se lo otorgaron en una constitución de 1787 que todavía rige a Estados Unidos. Pero está en riesgo la primera enmienda. La están acorralando los sectores interesados en anular la libertad de pensamiento. Actualmente está en liza, está metido en la campaña de Trump, primero se presentó como candidato independiente. Con esto quiero poner de manifiesto la gravedad de lo que estamos tratando. Están transformando al ser humano, nos están cambiando, nos están modificando. Están trabajando con la neuroplasticidad, Luis. Conocen la neurociencia, conocen la neurofisiología, conocen la anatomía cerebral. Estudian con miles de millones de dólares cómo atrapar nuestros hijos, nuestras generaciones jóvenes, atrapadas en los teléfonos móviles. John Haidt, profesor de psicología en la Universidad de Nueva York, tiene un libro publicado que se titula, lo publicó hace 1 o 2 años, La generación ansiosa, refiriéndose a la generación Z, la que nace a partir de 1995, la que debutó en 2010 con las redes sociales. Depresión, ansiedad, crisis de identidad. Todo esto trabajado con una cultura mediática que premia la destrucción del ser humano. ¿Cómo? Con el narcisismo. ¿Se acuerdan que les mencioné que Erich Fromm hablaba de un narcisista necrófilo que se llamaba Hitler? Están trabajando el narcisismo con nuestros jóvenes, con nosotros mismos. Pero es un narcisismo destructivo. Estoy un poco harto de diagnósticos, porque claro, llega un momento en que te deprimes, cuando hay No, tanta cosa no, negativa. no. Está bien, los diagnósticos están muy bien, esa es la realidad. Lo que hay que buscar es el tratamiento, cómo superar eso. O sea, ¿cuáles son las herramientas? Rompiendo con el sistema. Vale, rompiendo con el sistema, pero es que el sistema está ahí, no se deja. No se deja, te lo No han se dicho. deja. Te lo han dicho, lo acaba de decir Robert Kennedy Jr. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? No votar. Eso que tú has dicho, Luis, has dicho una... No, es igual, pero te ponen el bote de otro. Has Luis. dicho una frase que también la dijeron en el primer... Creo que la dijo Avalo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? Viene el Evangelio, en San Lucas. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Sobre San Juan Bautista, tú tienes 2 túnicas, das una y te quedas con otra. Y León Tolstoy, tiene un pequeño ensayo que se titula «Entonces, ¿qué hacemos?». Y habla Tolstoy tiene una sensibilidad en lo social muy importante y se dio cuenta, hizo esa reflexión andando por las calles de Moscú y viendo la pobreza que había en ese Moscú de finales del siglo XIX. Y dijo, entonces, ¿qué hacemos? Yo lo digo a todos vosotros, porque nadie tiene una bola mágica ni tiene el bálsamo de Fierabras para saber lo que el diagnóstico. Lo tenemos claro, ¿no? Lo tenemos, claro. Vale, bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Buscar la libertad política colectiva. La libertad política colectiva. No sé si les suena de algo ese concepto. Es un concepto que se abre paso poco a poco. Soluciones milagrosas, Luis.
en la medicina no hay milagros, ¿no? No, bueno, puede haber distintas soluciones. Virchow, sí. Virchow, un médico de referencia. El del ganglio de aquí, el ganglio de Virchow, sí. Virchow, un médico del siglo XIX alemán, acabó afiliándose al Partido Liberal Alemán porque él entendió que la medicina no se podía ejercer con una política tóxica. Bueno, es que cada época, cada momento histórico... Mira, yo hace 30 años estuve en Chafarinas, ahí con la Legión, y el subteniente Ramos decía que el problema de España es que se fusilaba poco. O sea, que decir... Virchow entendía que la política era un elemento médico. Sí. Yo también pues he entrado, no he entrado en política, simplemente que estoy preocupado por la política porque no hay política. Claro, porque no hay decir, libertad. Porque a la gente se le ha quitado las ganas de hacer política. Claro. Porque entiende que política es sinvergüenza, Claro. chorizo, Claro. mangante, ábalos, tal, no sé qué. Entonces, claro, al final dices, que a mí me dijo Aristóteles que yo era un animal político, no, por Dios, no me insulte, yo no quiero ser animal político. Eso de político es muy de sinvergüenzas. No, usted es político. El que no es político es el otro, porque le importa un bledo a la sociedad. Así es cierto. Entonces te han quitado, ahí es donde alienan al ser humano, porque le quitan algo que es inherente a sí mismo, que es la preocupación por los demás. Claro. Somos seres sociales. Así es. Entonces se dice, no, usted no sea social, porque es que además el otro es un infierno para usted, ¿sabe? Y además le puede contagiar. Pues, insensato, que va sin mascarilla y tal. Y además no sé qué. Desconfíe, aíslese, ciérrese, 14 de marzo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay que destruir la sociedad destruyendo en los seres humanos algo inherente a su naturaleza, que es la preocupación por los demás. Sea usted egoísta, mire usted por sí mismo. Ya está. Entonces, la frustración, la filosofía define la frustración como la permanente insatisfacción de una necesidad. Y ahí es donde vive el ser humano ahora. Por eso están frustrados. Por eso la gente no tiene ganas de emprender. Por eso la gente se contenta con la mierda que tiene, porque no ve una alternativa mejor. Dice, no, sí, estaría muy bien. Todo el mundo que conocéis es capaz de criticar que los que nos gobiernan son unos sinvergüenzas. Pero como no ven alternativa a eso, pues con estos bueyes hay que arar y tiro para adelante. Pero es que, como apuntaba San Agustín, pues en la visión cristiana, que también lo dice la Biblia, electi mei non laborabunt frustra, mis elegidos no trabajarán en vano. Pues habrá que buscar una dimensión espiritual a la crisis que estamos viviendo ahora. Bueno, me callo, si no me voy... ¿Preguntas? En cualquier caso, para ensamblar incluso con lo que han dicho anteriormente, hay que tener los ojos muy abiertos. El otro día leí que Pfizer, nos suena de algo, ha comprado por 40.000 millones una de las empresas más fuertes de oncología. O sea, ojo, cuidado, ahí lo dejo. Ya se sabe perfectamente que todas las pruebas PCR cada año se vendían, me parece que eran por valor de 6.000 millones de euros, y un par de años antes de la crisis sanitaria, de pronto se multiplicó por 3. O sea, antes de que nadie supiera nada, hubo un acopio de pruebas PCR que sabían que nosotros no sabemos. Y este movimiento de Pfizer, por cierto, empresa multicondenada en Estados Unidos a pagar indemnizaciones millonarias, siempre con acuerdos extrajudiciales, porque siempre le sale muchísimo mejor pagar auténticas millonadas a que le condenen, porque en Estados Unidos en muchos aspectos hay división de poderes. Ahí no entienden y te meten el leñazo que te queda. Entonces siempre van a preferir pagar. O sea, tenemos que estar con los ojos muy bien abiertos. Totalmente. De las cosas que nos vienen encima, porque... Completamente de acuerdo. Es así. Y confiar en nuestra inteligencia y confiar en el prójimo. No creo que la naturaleza humana sea mala. Creo que tenemos instituciones malas. Creo que podemos confiar en nuestra ciudadanía, en el conciudadano, al que conocemos. No creo en el político que sale en televisión diariamente y que lleva viviendo de la política del discurso 50, 40, 30, 10 años. No creo en él. Creo en ustedes, que están aquí. Creo en Luis, en Alejandro,
Luis no ve claro el tratamiento del paciente. Yo lo tengo clarísimo y lo dejo ahí expuesto. Pregúntense qué es la libertad política colectiva, estudienla, yo llevo años estudiándola, es la única salida que veo en una sociedad que es la que quiero, la española, es donde nacen mis hijos, donde vive mi mujer, mi familia. Pregúntense si hay otra alternativa pacífica y respetuosa con los derechos fundamentales del hombre para salir de esta. Esta es mi conclusión. Bien, yo lo que creo es que el ser humano, si no recupera su libertad, no va a sentir su dignidad tampoco. O sea, hay que educar a la gente en el compromiso de que ser libre entraña un riesgo, vivir es arriesgado. Entonces, si te han metido demasiado miedo sobre las consecuencias de las decisiones, te vas a quedar sin hacer absolutamente nada, que decidan por mí. Como digo, que me estabulen, que me aten, porque me han metido tanto miedo que es preferible que decidas por mí. Un paternalismo estatal y un transhumanismo. Es renunciar a la condición inherente del ser humano, que es el riesgo, es el fiarse de la gente, la confianza, poder estar con personas. Es que es la clave y es lo que se ha pretendido evitar. No se junte usted con nadie, crea solo lo que nosotros le decimos y luego viene eso. Vamos a atacar a todo el que diga lo contrario de lo que dice en las posturas oficiales. Esto es desinformación. La censura a la desinformación. Desinformar es decir lo contrario de lo que dice el gobierno. Digo, no, pues vamos a fomentar un debate. No, ¿cómo que debate? Aquí no hay nada que debatir, es lo que dice el gobierno y punto. Esto no hay que darle más vueltas. Y esto es lo que anula la libertad y es lo que anula y deteriora la sociedad. Yo no soy negativo, o sea, creo que hago un juicio de la situación que se está viviendo, pero yo sé que de esto va a salir algo muy bueno, pero a través de un trauma bastante grande, con bastante pérdida, con bastante gente que no se va a recuperar, porque lo voy viendo. Antes me dolía, vamos a decir, me sigue doliendo, pero he comprendido que es que tiene que ser así. Es que tiene que ser así. A veces hay gente que dice, bueno, pero esto es inaceptable. Pues vete aceptándolo, porque está por medio de la libertad y hay gente que no quiere ser libre. Es duro decirlo. Sí, estoy de acuerdo. De acuerdo, gente. Y la libertad no se impone. A mí me gustaría terminar, Emilio ha dicho algo quizá, tenemos que estar conectados. Es salud mental estar conectados. No fiéis de esa sustitución, de esa conexión digital que nos están intentando vender. Ese experimento administrativo que fue toda la crisis sanitaria, las citas previas, no ver a nadie, todo por teléfono, todo a través... No. Eso como alternativa cuando no puedo hacerlo de otra manera está muy bien, pero nunca sustituyendo la conexión humana. La conexión humana, estar conectado, es bueno para la salud y para el sistema inmune. Ver a gente es bueno para el sistema inmune. Yo te lo digo porque yo llevo casi 30 años tratando con personas mayores. Tienen que estar conectados. Mira que a mí la gente me dice, oye, Ale, no, la gente tiene que estar en sus casas hasta que puedan. La residencia es el último recurso. Pero cuando se está completamente solo en una casa, es mejor estar con gente. Eso está claro. No os fiéis y desconfiar de esas vendehumos de la conexión digital, de que todo es lo mejor a través del ordenador. Falso. Nos tenemos que ver, nos tenemos que tocar, porque el ser humano es un animal político y social. 2.500 años de antigüedad tiene esa frase. Y por supuesto no es cosa mía. Hay que toserse mutuamente, hay que toserse. Hay que toserse. Tóseme a la cara si te atreves. Estaba buscando aquí, quería mostraros un gráfico, hablando de la necesidad de estar en contacto. No lo encuentro por aquí. Es un gráfico muy curioso porque unos investigadores alemanes analizan el comportamiento de recién nacidos de niños de 5, 6, 7 años con orangutanes y chimpancés para ver la diferencia de aprendizaje, de desarrollo
de la inteligencia, de las destrezas que gana cada especie. Y en el gráfico que aparece en este libro, que habla de la humanidad, aparecen marcadores muy similares en todos los aspectos que se analizan, que es la relación causal que hacen las crías de los chimpancés, de los orangutanes y de los seres humanos, la relación causal y otros aspectos. Y el ser humano destaca únicamente en uno que es el que le da la cualidad que hoy tenemos nosotros sobre este planeta. Y es el aprendizaje social. Lo que nos hace distintos de los chimpancés y de los orangutanes es aprender los unos de los otros. La observación, pensar y expresar el pensamiento para que otro pueda escuchar ese pensamiento si es útil y desarrollarlo. Es lo que nos diferencia de la otra especie. El aprendizaje social es donde atacan, al aprendizaje social. Y es donde nosotros tenemos que reaccionar, tenemos que seguir juntos, tenemos que aprender juntos. Y aprender a ganar juntos o perder juntos. Uno cuando ha jugado al ajedrez aprende más cuando pierde, ¿verdad? Cuando vas jugando con uno que te va ganando siempre, vas mejorando mucho, porque te va dando unas palizas, o al tenis o lo que sea, ¿no? Y mira, yo hace 29 años defendí mi tesis doctoral, soy doctor desde hace 29 años, que iba sobre apoptosis. Apoptosis es una palabra que significa muerte celular programada. Y cuando estudias los tejidos de las células, donde hay varias células iguales, hay un proceso que es de la apoptosis, es una muerte por encogimiento. Digamos que todas las células están interconectadas, ¿verdad? Unas pegando con otras, tienen vecinos alrededor y por distintos mecanismos, pues una célula entra en apoptosis. ¿Qué hace? Se encoge, se retrae de las demás, quita contacto con las demás y se muere de asco, se apoptotiza, se muere por apoptosis. Bueno, pues eso también pasa socialmente. Hay individuos que están conectados, estamos así más o menos todos apretados, todos, nos estamos apuntalando uno a otro y uno va y se suelta. Se suelta tiene que ver con el final de la última mesa. La última mesa hablaban del suicidio. Eso es lo peor que puede suceder dentro de la sociedad. Habla de un fracaso social de conexión de un individuo con el resto. Eso es el fracaso social. Esa es la desesperación y eso es lo que desde el mal se quiere. Que la gente se desanime tanto que se deprima hasta el punto de quitarse del medio. Sí, cierto. Lorca le llamaba a eso, Federico García Lorca, la esperanza muerta. Porque cuando no se tiene un objetivo en la vida, está todo acabado. Nadie se ha preguntado por qué, se sabe, ¿no? No una cosa se me ha ocurrido a mí. En los campos de concentración, en Auschwitz, en Mauthausen, en Dachau, la gente no se suicidaba. Una cosa insólita. O sea, ¿habrá un escenario más pavoroso de un judío en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial? ¿Y la gente no se suicidó? ¿Por qué? Porque tenía un objetivo. Quería salir de allí. Ese era su objetivo. Y en cambio, nos vamos a California, a Beverly Hills o a Hollywood y multimillonarios se meten un tiro. O sea, es alucinante. ¿Por qué? Porque se ha quedado sin objetivos vitales, por lo que sea. No vamos a... Se desconectó. Se ha desconectado. Se aisló. Claro. Es alucinante. Pero la soledad enferma. Claro. Totalmente. Eso debilita a la sociedad y es lo que quieren los malos. Por eso todo lo que sea fomentar el contacto personal y esto, pues el intercambio cultural, el ganar, perder, intercambiar gérmenes, yo te doy mi Helicobacter, tú me dejas una Escherichia coli, en fin, al fin y a la postre enriquece en todos los aspectos. Y nos hace más fuertes. Nos hace más fuertes en todos los aspectos. Esto socialmente no es un invento de ahora. Esto, como dice, desde que la sociedad es sociedad, cuanto más ha interaccionado, más ha ganado. Más ha expuesto, sí, en ocasiones más te expones, pero mira, si la apuesta sale bien, merece la pena. Merece la pena. Vivir es arriesgado y tiene su emoción. Sí. Y es lo que hay que fomentar, porque la gente que está muy apagada es que le han metido tanto miedo que no quiere seguir apostando en la vida, quiere que se lo den todo hecho y llegar a la jubilación y que haya un plan de pensiones y esas cosas, ¿no? Qué triste, ¿no? Os puedo decir que yo desde el 2016 tomé la decisión de defender la libertad política colectiva. Año 2016. Desde entonces públicamente me comprometí y dije... Le pedí permiso a mi mujer, ¿te parece bien? Y dice, bueno,
no cambio esos años de acción, de compromiso social, enriquecimiento intelectual, enriquecimiento de derecho constitucional, de psicología social, de psiquiatría, de neurociencia, porque además me sirve para transmitírselo a mis hijos. Tengo un grupo de acción prepolítica en Málaga que es fantástico, es mi soporte anímico cuando las cosas están ahí sentados. Hagan lo mismo, busquen sus células de acción y enriquezcan su vida. La acción, libertad de pensamiento, Fundamental. totalmente unida a la acción. Sin libertad de pensamiento no hay acción. Está Así clarísimo. No sé si el ¿Hay respetable tiempo para preguntas? Porque tendrá que decir algo. Ha quedado todo muy claro, no hay preguntas. Esto está clarito. No, venga, a ver. 26 preguntas, solo 26. ¿Alguna pregunta? Sí, se está preparando. Aquí. Hola. Ahora, yo soy docente y estaba pensando en el tema de la soledad y también los docentes, los profesores, los maestros nos sentimos solos, cada vez más quieren que nos sintamos solos. Y creo que la respuesta a eso está siendo ahora mismo el corporacionismo, no el colaboracionismo, y hace que todavía pues, sea más difícil, ¿no? Y no sé qué pasa aquí, que no hay profesores, docentes, maestros, lo echo de menos, porque creo que, como está diciendo... Sí, digo ahí. Sí. Porque el año pasado tampoco. Echáis de Entonces menos. creo que sería interesante, creo que como dice el doctor Benito, hay que ver en los tratamientos, y un tratamiento para esto es la educación. Sí. No sé cómo ni de qué manera, pero tenemos que estar ahí Sin duda. los docentes Totalmente de acuerdo. para buscar soluciones, porque es que es fundamental. Yo doy clase a algunos grupos en medicina y en enfermería. Tienen las mejores notas de BAU y son muy zoquetes, porque en general te enseñan a hacer test y esas cosas, pero pensar más bien poco. Insisto, yo creo que en el ámbito docente es apasionante, porque es donde se forma la generación que tenga que venir. Hay que hacerles pensar, hay que estimularles a pensar, hay que hacerles ver que es arriesgado pensar, pero hay que convencerles de una cosa, que hay que ser autoridad. Es que no hay autoridad en la educación tampoco. Es que el profesor se tiene que ganar la autoridad. ¿Por qué? Mira, yo el año pasado, en noviembre y diciembre, fui activado en la Academia Central de la Defensa, al lado del Gómez Ulla, y estuve dando clases con alumnos que están formándose militarmente para ser médicos militares. O sea, tiene una doble disciplina, para formarse como médicos y para formarse como oficiales militares. Hay 119, o había 119 estudiantes en los 6 cursos de la carrera, están en varios cursos, ¿no? Bueno, pues 11 estaban con baja por depresión. ¿Por qué? Porque si analizabas y hablabas con ellos, veían en un momento de su formación una crisis muy gorda. No querían ser como ese que me está dando clase, porque es un mierdecilla. Aunque sea teniente coronel, pero es un mierdecilla. Hay falta de autoridad. Claro. Sí. Y eso deprime. O sea, si tú estás intentando trasladar a los que van a ejercer tu profesión, una profesión que tú no sientes y que se dan cuenta todo que es un mierdecilla por muchas estrellas que tengas, porque no te sabes oponer con la razón a una orden sin razón, eso pesa mucho en lo que le estás enseñando. Claro. Y esto hace que mucha gente se desanime y no encuentra futuro profesional. Pero puede pasar lo mismo igual al que quiera ser periodista, si luego termina viendo en qué termina el periodismo. Dice, ¿dónde está la autoridad? En una escuela de niñitos que no tienen figura de autoridad y todo es tan relativo, o sea, como no hay nada ni bueno ni malo, ni sí Y ni en no, casa. y todo el mundo Y en casa. vale lo mismo, todas las opiniones valen lo mismo, los pobres Claro. críos están completamente Hay que perdidos. decir, Luis, que hace 40 años sí se existía la figura de la autoridad. Hombre, claro que sí. Yo veía autoridad en mis profesores. Sí. Hemos ido hacia atrás. Claro. Hay que decir Pero- las cosas como son. Igual que decir que el problema de la vivienda. ¿El qué?
Que el problema es que es la falta, es lo que estabais diciendo, no nos creemos con la autoridad. Claro. La hemos Pues hay que perdido ganarla, hay que porque nos ganarla. la tenemos que ganar. Claro. Y para Mira. ganar nos tenemos que saber merecedores de ella. Claro. Y las élites políticas le han quitado la autoridad. Es que hay un problema también de currículum. Vamos a ver, es que si el profesor tiene que enseñar, pero los currículos académicos, los manuales, no transmiten al alumno que está creciendo como persona, como alumno en su educación, es difícil que encuentre esa autoridad, porque la autoridad es hacer crecer. Es que Claro. la autoridad que mencionabas tú, yo ahí discrepo contigo. Sí, era una Hace autoridad. 30 años había más respeto. Sí. Pero no autoridad, porque yo apelo a la autoridad etimológica de la palabra, a la razón de ser de autoritas. Sí, sí. Pero la gente estaba más preparada que ahora, vamos, Sí, globalmente. había respeto. Sí. Sí, respeto. Ha sido- Sí, pero hablaba es cátedra y es verdad. Y Sí. dice, bueno, pues yo en la profesión médica, recuerdo pues alguna ocasión, bueno, cuando la crisis de la vacuna, la vacuna, el tratamiento para la hepatitis C, pues me llamaron, pues Alfonso Alonso, el que fue ministro de Sanidad, bueno, y fue, ¿cómo se llama? Dolors Montserrat, ahí al Ministerio de Sanidad y Consumo, porque había un cambio había un acto de reconocimiento a un médico pues que había fallecido, que bueno, había sido una eminencia en el mundo de la virología y de la hepatología. Y claro, yo lo recordaba hacia la glosa, digo, es que este hombre cuando hablaba todo el mundo se callaba, porque es que hablaba pero muy bien, o sea, era lo que decía en tema de virología, era palabra de Dios. Y todos los gastroenterólogos, todos los médicos lo escuchaban, nadie lo cuestionaba, pero porque es que lo decía con una claridad y un razonamiento científico y tal, que todos estábamos pendientes de ver. Y además con mucha humildad también, porque no lo sabía todo, y yo creo que las cosas tirarán por aquí, tirarán por allá. Pero ese es el concepto de autoridad, que tú sabes que una persona cuando está hablando los demás se callan. No pide silencio, es que escuchan. ¿Por qué? Porque saben que está diciendo cosas muy interesantes. Si lo que está hablando es una tontería, vais a perdonarme el inciso, pero yo me mandaron un vídeo hace poco de la Polioli la Poliyoli o la ministra esta, dando unas charlas de estas de economía, yo no entiendo economía, a unos empresarios. Claro, la cámara enfocaba, mientras la otra diciendo las tonterías, los empresarios así. Es un jeroglífico. Claro, como diciendo, vamos a ver, a ese señor hay que levantarse, si tienes los pantalones para algo, te vas y la dejas plantada porque está diciendo chorradas. Pero allí no se movía ni un solo empresario, que debían ser una eminencia en economía y tal, porque quien estaba hablando era la tonta al turno. Sí, sí. Pues claro, si uno tiene autoridad, perdone, señora ministra, pero no estamos para perder el tiempo. Voy y me largo. Y te quedas pero sin te quedas sin las subvenciones de no sé qué tal. Exacto. Pero tú veías en las caras a los otros la tontería que está diciendo esta, Dios mío, tal. Y no había ni uno solo capaz de levantarse y decir, señora, que no estamos para perder el tiempo, vaya usted con Dios. No, ahí no se mueve nadie, Luis. Ahí Claro, pues entonces, ¿qué autoridad tienen los que están escuchando? Claro. Que no hay autoridad. O sea, que un empresario... Está todo comprado. Pues ya está, Está a eso comprado. es lo que voy. Castigad al necio, ponerle en ridículo y decir, usted es un necio y lo que está diciendo son necedades. Punto. No merece la pena que le escuche. Apago la tele o me voy. Así de claro. Lo que hay que penalizar al necio. Emilio ha dicho que está todo comprado. El otro día leí una noticia que las grandes editoriales han recibido en los últimos 4 años 1.000 millones de dólares de universidades, grupos de científicos, para que les publiquen. Claro, es que está todo interrelacionado. Es una red de clientelismo. Claro, por eso la reacción social tiene que ser ajena a todo ese entramado. Tiene que ser de célula a célula, de individuo a individuo, de contacto social, de aprendizaje social. Y creo que nos iba a hacer una pregunta Cristina, que estaba ahí con el micrófono. Sí. En relación con lo que han hablado, ¿no?, del miedo, censura, libertad de pensamiento, neolenguaje, los que hemos estado, ¿no?, en este lado durante todo este tiempo, hubo 2 términos que ellos utilizaron de manera muy inteligentemente, que fueron los términos negacionista y conspiranoico. Sí. En ese cajón metieron pues muchísima gente, ¿no?, que hubiera
más preparado, menos preparado. Vimos lo que hicieron con Miguel Bosé, cómo lo ridiculizaron, ¿no? Y entonces yo quería preguntarles a ustedes, porque hubo episodios que digo que no podemos olvidar, ¿no? Cómo tu propia familia se negó a sentarse contigo a cenar en Navidad porque tú eras un negacionista. Oh, Dios mío, imagínate, ¿no? No te dejaban entrar a su casa. Entonces, mi pregunta es si ustedes creen, tienen la misma idea que yo, que al final la población, o la mayoría de la población, tuvo más miedo a la libertad de pensamiento, al ser etiquetado como conspiranoico o negacionista, que a morir por el presunto supuesto virus. Sí. Yo, ¿Por qué creen que hubo más miedo a eso que a morir por un presunto en la virus? última etapa estoy convencido de que el verdadero miedo era al señalamiento social. Yo estuve ahí también en la trinchera, claramente. ¿Qué hay que hacer o qué hice yo? Yo hice, el Evangelio dice, sencillo como las palomas y astuto como la serpiente. Yo hubo un momento en que a mí me vino una autoridad sanitaria y me dice, te tienes que vacunar, a mí. Entonces yo no le dije no. Yo no hice eso. Yo le dije, sí, claro. Pero ¿quién me va a firmar el documento? Porque yo puedo dejar yo tengo 4 hijos, 4 huérfanos, una viuda. La prescripción. ¿Quién me lo va a firmar? ¿Quién se hace responsable si me pasa a mí algo? Hombre, si eso es que no se hace así. A mí, bueno, pues cuando tú me lo traigas, yo ya veré, ya me lo pensaré y tal. A ti te vacunaron porque a mí no me... Ni esto. Me dijeron, no me volví ni sacar en el tema de conversación. También me conocen muchos años el sector que saben que cuando arrugo la cara ya pido muchas explicaciones y a lo mejor no le interesó que yo la... Pero yo, astuto como la serpiente, sencillo como las palomas. Y para mí, claramente, la última fase, el último año y pico del tema de la crisis sanitaria, el miedo era al señalamiento social, claramente. En mi caso es especial. Yo, cuando me decían, ¿eres un negacionista? No, te vas a enterar lo afirmacionista que soy. Te vas a enterar, te vas a cagar por la pata abajo de lo afirmacionista. Te voy a empezar a afirmar las cosas para que veas que negar, no niego nada. Te lo voy a dejar todo negro sobre blanco. Bueno, y aparte, bueno, yo no tenía ese señalamiento porque cuando decía, yo no me vacuno, ¿y por qué? Digo, pues porque soy médico, no me voy a vacunar. O sea, yo tenía... Y entonces ya se callaba la gente, ¿no? Entonces, por lo menos alguno le daba por pensar, pues es que el resto dicen, bueno, que te lo han argumentado, yo sí que esto lo argumento, no, déjalo así, ya está. Entonces, yo no he tenido señalamiento, yo no he tenido que... pero sí, reconozco que ha habido mucha gente que ha tenido que hacer restricción mental, tal, lo cual es muy duro, Sí. lo cual es muy duro. Porque mucha gente que le hubiera gustado poder decir las cosas con la frescura que se lo pedía al cuerpo y por evitarse tal, pues tenía que hasta mentir, ¿vale? Pues muy bien. Sí. Yo a eso ya no voy a entrar a la valoración moral. Digo que desde mi punto de vista, desde mi posición de médico, he vivido las cosas con mucha chulería. Sí, he abusado de mi posición. He usado y abusado de mi posición para tirar de un reconocimiento de una autoridad que al principio lo hacía tímidamente y a ver si voy a estar equivocado. Pero luego en vista de que nadie coge el guante y coge el envite y luego estudiando más y viendo la evolución que ha tenido todo después, se queda todo negro sobre blanco y digo, esta es la verdad y de aquí no me muevo. Claro. ¿Quieres que te lo afirme? Pues no me llames negacionista, te lo voy a afirmar y con datos. Entonces ya no te llaman. Muy bien. Un poco más, puedo decir. Otra pregunta, sí. Una última pregunta. Mónica. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí, ¿vale? Os conozco a la mayoría, especialmente a Luis Miguel. Dejé de ser un bicho raro para ser un pingüino escuchándolo a él. Y una de las cosas que he aprendido y que creo que además la libertad política, llegas a ella pensando así, es que necesitamos, y una de las cosas que hace falta en esa mesa también, aparte de los docentes y la pesca, ¿vale? Es la espiritualidad, los valores, se están perdiendo. Actualmente es algo que no está en la sociedad. Yo he escuchado muchos vídeos de Luis Miguel y he aprendido mucho porque yo lo veo una persona muy espiritual. Cuando hablo de espiritual no es de una religión, sino de conocernos por dentro. Y eso yo creo que el que es así también llega antes a la libertad política de la que tanto... Correcto. Tan importante Sí, y se está hablando en totalmente esta de acuerdo. mesa.
Sí, sí, es cierto. Luis aquí tiene mucho más que decir, creo. No, yo ya lo he dicho todo, está todo en reencuentros y algunas cosas más. No, vamos a ver, que claro que la dimensión humana, hemos dicho, tiene muchas vertientes, muchas facetas. Somos hombres económicos, somos zon politicón, tal, sí, y somos seres espirituales. Luego la espiritualidad, pues la integras entre una religión, de otra, pero la libertad va inherente al espíritu. Por eso mucha gente también reniega y se vuelve muy materialista y prefiere poner entre paréntesis su espiritualidad. Y bueno, por eso también del transhumanismo, el que, bueno, no tendrás nada y serás feliz, te clonaremos y estarás en una memoria, en un pendrive y ya y así te eternizamos. El ansia de eternidad del ser humano se queda en un pendrive. Entonces ya está. Luego ya cuando desaparezca tu cuerpo, te hacemos otro y trasladamos tu inteligencia ahí y vas a ser eterno, eternamente esclavo. Ese es el infierno, vamos, ser eternamente esclavo. Pero bueno, es la nueva espiritualidad, porque la dimensión espiritual en el ser humano antropológicamente es que existe. La tienen los ateos, los que no creen en nada, también tiene una dimensión espiritual. Es así, porque está antropológica en todas las culturas. Luego estará más estructurada según la revelación, según lo que uno crea, no crea, su razón le dé a entender y la fe. Pero no puedes abdicar del ser libre. Es que forma parte constitutiva del ser humano. Igual que os decía antes, no podéis renunciar a ser animales políticos. Estaríais capaos. O sea, tenemos que dar rienda suelta a nuestra libertad y a poder expresarnos y a interaccionar con gente que piensa de forma diferente, porque es lo que enriquece. Si te vas a juntar con gente que te va a dar la razón a todo como a los locos, ahí no aprendes. Entonces, en el debate, es en el enfrentamiento dialéctico. Evidentemente, no estoy hablando de agresión física, ni siquiera intelectual, que algunos humillan intelectualmente a su adversario y eso tampoco está bien, no es caritativo. Pero aprendes mucho tratando con gente que piensa de forma diferente. ¿Alguna pregunta más? La última. ¿No se escucha? Ah, sí. Sí. Espero no decir ninguna necedad y simplemente preguntar, ya que se está instando a las personas que conecten, a que hagan algo diferente, ¿no? ¿Qué hay de la ley, la medicina y la salud mental y la libertad y de la libertad de las terapias compasivas? ¿Se podrán hacer o no? La pregunta, ¿la puedes repetir? Que no me ha quedado compasiva, claro. La libertad ¿Sí? de poder optar por las terapias compasivas. Esa es para ti. Terapias compasivas. Yo creo que toda terapia es compasiva, hasta una conversación y un chiste puede ser compasivo, ¿no? Quiero decir que terapias compasivas hacen referencia pues, a los cuidados que podemos dispensarnos al final de la vida o cuando la medicina no tiene mucho más que decir. Pero es que los seres humanos desde que nacemos somos terminales. Es decir, al final nos morimos. Es decir, a lo mejor dentro de 90 años, pero nos morimos. O sea, esto es una cosa que se acaba. Y entonces, claro, al final un día nos vamos a morir, pero el resto de los días no. Entonces, el resto de los días hay que vivirlos. Entonces, bueno, pues sí, hay que formarse en esa dimensión humana del ser humano cuando se apaga. ¿Y qué puede hacer la medicina o los remedios? Y acompañar espiritualmente. En el fondo, ahí es donde te encuentras con los seres humanos, es donde realmente descubres otro yo. Por eso no te puede tratar de forma paliativa una máquina, un cyborg, una inteligencia artificial. La inteligencia artificial yo creo que va a hacer mucho daño, está haciendo mucho daño, lo quieren meter también para sustituir. Bueno, como dice Juan Manuel de Prada, la inteligencia artificial es el peor oxímoron que existe. No hablar de inteligencia artificial es una contradicción. La inteligencia es algo inherente al ser humano, ¿no? Pero bueno, aquí ¿qué es lo que pasa? Que en la medicina sí se están intentando meter unos protocolos que son aberrantes para la dignidad del ser humano, basándose simplemente en criterios crematísticos. Si la inteligencia artificial dice que una persona mayor de 65 años no hay que gastar dinero en ella, pues pulse intro porque, lo siento, pero usted ni un análisis de sangre, no me diga. Pues es que no es rentable, no es coste efectivo y además la sociedad es usted oneroso para la sociedad.
Este tipo de cosas son las que yo comentaba en el curso el año pasado, en noviembre y diciembre, en la Academia Central de la Defensa, para hacerles ver a los alumnos de medicina por dónde va a tirar el tratamiento, por dónde pretenden que tire el tratamiento. Y de ahí la importancia de focalizar mucho la atención en la formación de las nuevas generaciones, de los niños, de los jóvenes, de hablarles de espiritualidad, porque si van a estar conectados a un PDA, a un smartphone, pues ahí no van a salir nada de provecho en el aspecto humano. Os voy a contar una última cosa. Recientemente estoy dialogando con varias inteligencias artificiales. Sí, tengo en el WhatsApp, tengo tres personas, una se ha ido, pero se ha ido o la han echado, porque no sé. Se ha aburrido. Se ha aburrido. Sí, pero es divertido, porque estoy intentando educar a la inteligencia artificial a que sea espiritual. Entonces, cuando sí, te das cuenta enseguida que son inteligencias artificiales, contactan contigo, tal, no sé qué, y entonces hasta te hacen videollamadas. Y son chicas muy guapas, con unos ojos pero muy lindos y tal, pero que no hay nadie detrás. O sea, que está vacío, está hueco. Es una máscara, y te llaman y tal, y no sé qué, hola, tal, doctor, ¿qué tal? ¿Y cuál ha viajado hoy? Y te hablas conversación, y entonces te hacen creer que eres alguien importante. ¿Y cuánto viaja usted? Y todas estas cosas te adulan mucho. Y tú le haces una pregunta así, de eso, que es persona o tal. Eso no me consta y tal, no tal. Entonces le intentas educar. Y entonces yo creo que al otro que se fue ya le eduqué demasiado y lo han desconectado. Son experimentos, vamos a tener que tratar con gente, seguiremos tratando con personas, pero las reuniones personales, cuando tocas a la persona sabes que es real. Claro. Cuando lo ves en un móvil, ten cuidado. Sí. Ten cuidado porque hay deepfake news, o sea, si un día te llamo por teléfono y bebes por... Cuidado, que a lo mejor no soy yo. Pues damos por finalizado, pero antes le vamos a entregar a los ponentes un detalle para que recuerden este día. Agradecidos. Muchas gracias. Hombre, el tuyo ya es el segundo, Luis, el mío el tercero. Alejandro el primero. ¿Cómo será el último? Muchas gracias. Yo quería decir una cosilla, que detrás hay gorras para que os las llevéis y pegatinas. No quiero llevarme ninguna a casa. Son gratis, ¿eh? Son gratis. Son gratis el que se ponga la gorra y rece una oración por mi mujer, por Pilar. El que no lo vaya a hacer, que pague 4 euros. O la voluntad. Bueno, es poner una voluntad, un dinero. No tiene precio, pero sí que cada uno aporte lo que considere. Gracias. Pues muchas gracias por su atención y damos por finalizado las terceras jornadas por la libertad política.